Hola, 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 muy buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis en esta tarde de martes? El tema que me gustaría compartir hoy es el espejo de la realidad. Cómo la verdad nos libera, nos desafía y nos cambia en tiempos de incertidumbre. Todos sabéis que decir la verdad os da paz, os da tranquilidad, aunque también sabéis la otra cara de la moneda, ¿no? Que al ser una persona transparente, al decir la verdad, en la mayoría de las ocasiones, evidentemente, porque una sociedad que diga siempre la verdad o personas que digan siempre la verdad, como que eso no existe, ¿no? Que la persona sea transparente, que la persona sea auténtica, que viva realmente conforme a los valores que ella tiene, ¿no? O que quiera cambiar y le dé un giro a su vida, ¿por qué no? Eso produce incomodidad por decir o por querer vivir en verdad, ¿no? No se trata de que sea la persona escandalosa o que sea confrontacional. Al negarme o al negaros, a disminuir para que otros estén tranquilos, pues eso a veces pues nos crea una lucha interna en nosotros mismos, pero al final las personas que decidí vivir en verdad y luchar por la verdad, es cuestión de tener actitudes como modelarse, sonreír cuando a lo mejor queréis gritar en determinadas situaciones de la vida, aceptar cuando deseabais rechazar por cualquier motivo, no fingir inocencia, no suavizar perspectivas para encajar en determinados sitios, en determinados lugares. Y no silenciéis vuestra fuerza espiritual, ¿no? Eso es lo que hace a una persona peligrosa para aquellos que sobreviven mediante artimañas. Chismes, dimes, dírete, etc., ¿no? Temen lo impredecible frente a la verdad cruda, ¿no? El rechazo o adular vanidades simplemente para mantener y vivir en apariencia. Cuando están ante una persona con verdad, evidentemente las personas que no les gusta vivir en verdad, se enfrentan a alguien que no pueden torcer, no pueden adquirir, no pueden manipular y mucho menos chantajear. Hay que saber mantenerse consciente, ¿no? En esta sociedad, que aunque cueste, quizás es la mejor manera, la mejor forma de ser auténtico, de ser auténtica, ¿no? ¿Qué es la educación consciente? Mirad, es un enfoque educativo que busca transformar ese paradigma tradicional de enseñanza, poniéndose el énfasis en el desarrollo integral del alumno y en su capacidad que el alumno tiene para autoconocerse. Se basa en la idea de que la educación no debe de ser simplemente un proceso de adoctrinamiento o de estandarización, ¿no? Sino una herramienta donde podamos liberar ese potencial único que tiene cada persona en su interior, ¿no? Con los principios de gestionamiento del paradigma tradicional, se aleja de la educación convencional, que muchas veces, por no decir la gran mayoría, limita la creatividad y la autoestima de los niños y de las niñas. El aprendizaje personalizado reconoce a cada alumno que es único y única y adapta el proceso educativo a sus necesidades individuales. El desarrollo integral no solo se enfoca en el conocimiento académico, sino también en el crecimiento emocional, social y espiritual de cada niño. Dimensiones claves de la educación consciente, según el enfoque de la Escuela Terra, la educación consciente abarca 11 dimensiones y estas 11 dimensiones incluyen aspectos tan importantes como el aspecto espiritual,
que va a fomentar el autoconocimiento en la persona y que desvele esa persona cuál es su propósito de vida. El corporal, siempre enseñando buenos hábitos saludables y cuidado del cuerpo. El emocional ayuda a gestionar las emociones y a desarrollar una inteligencia emocional sana. Social, promover valores de cooperación y convivencia. Comunicativa, desarrollar habilidades de expresión y comunicación efectiva. Y artística, estimular la creatividad y la imaginación. Este enfoque lo que va buscando es que los alumnos vivan de forma plena y consciente, desarrollando, como hemos dicho antes, todo su potencial en todas las áreas de su vida. Así que mantenerse consciente, perspicaz, siendo uno mismo o una misma en esta sociedad, en esta matriz de sociedad que tenemos, que la mayoría de las personas viven en apariencia, no hay que pedir disculpas por querer ser una persona auténtica. Incluso cuando te cueste el apoyo de tus familiares, de tu trabajo o de tus relaciones. Ahí es donde se demuestra el material del que está hecho por dentro. Ahí es donde se ve la seguridad en ti. Ahí es donde se ve la autoconfianza. Y ahí es donde se ve el amor propio y la autoestima de una persona. Esa clase de presencia y de esencia no se puede falsificar, amada family. Es imposible de falsificar. Nos alimentamos, en general, hablo en general, nos alimentamos de chisme. A veces no nos unimos a risa fingida y expresamos la idea cuando nadie más tenía el valor de hacerlo, ¿no? Las personas que viven en apariencias piensan que pueden tener el control y que de hecho tienen el control sobre otras personas, ¿no? Cuando esto es erróneo. Cuando no necesitas agradar a nadie y eres un hombre o una mujer libre, un espíritu libre e independiente, eres una persona influyente, sin quererlo. Desmantelar toda esta estructura, toda esta idea de estructura y de pensamiento, simplemente es difícil, pero se puede. ¿Por qué? ¿Por qué se puede, amada family? Porque no requiere aceptación de la masa, de lo que opinan, del qué dirán, de lo que opina la mayoría, ¿no? De los prejuicios. Ser libre, el no rogar por atención o intentar adaptarnos a grupos creados ya sobre risa falsa o propósito oculto, no nos impresionan los rangos, no nos impresiona el dinero y tampoco nos impresiona la fama de nadie. Tampoco los terrenos y las tierras que tengan otras personas, ¿no? Que una persona ha adquirido en 17 o 18, 19 años muchas cosas, pues perfecto para ella. Como dice el otro, olé, perfecto para ella. Pero cada persona tiene su camino y su evolución. Entonces, si yo invierto mi tiempo y mi energía en el vecino, en ver lo que ha conseguido el vecino, entonces quito el foco de mi vida, de mi atención, y ese es tiempo que estoy perdiendo en mi vida. De poder enfocarme en mí, trabajar por mí, nutrir mi propia energía, mi propia vida, mi propia paz espiritual, mi esencia, el trabajar en mi autenticidad y el poder dar lo mejor de mí, ¿no? Que no lo ven algunas personas, pues que no lo vean. Con que lo vea quien lo tiene que ver, que es Dios. Habrá personas que lo valoren, como todo en la vida, y habrá otros que simplemente no. O bien te chismen, o bien te envidien, o bien sean tus haters, o bien simplemente pues no le interese, ¿no? No usar el papel de adulador solo para obtener beneficios. Otros están acostumbrados a que otros lo admiren, le aplaudan, lo adulen o simplemente se minimicen ante ellos para conservar
su favor. Pero mirad, aquí lo único que tenemos que intentar es conservar, y yo hablo desde mi punto de vista, desde mis creencias, claro está, cada uno hablará desde la suya, para mí es el favor de Dios. Porque si tú en tu vida tienes el favor de Dios, Él te va a dar la fuerza para todo. Él es proveedor, Él es médico, Él es sanador, y Él dice aquí, hasta aquí hemos llegado, este es el día y esta es la hora, porque aquí evidentemente no nos vamos a quedar ninguno. Todo el mundo tenemos un día y una hora. Y no va a ser cuando fulanico quiera, no. Que es el típico brujo o bruja de la zona, no. Va a ser cuando Dios quiera, no cuando lo diga nadie. Las personas que contamos con el favor de Dios y con la protección de Dios, evidentemente, tenemos un propósito, una misión de vida, y estamos aquí, evidentemente, para ayudar a otras personas. Todo el mundo, si quisiera, podría tener su propósito, su finalidad en la vida, porque todo el mundo tenemos talento y tenemos virtudes. ¿Qué pasa? Que hay seres humanos que le dan de espalda a Dios, no quieren saber nada de Dios. Prefieren vivir conforme vive el mundo y no conforme a la voluntad de Dios. No conforme a lo que agrada a Dios, ¿no? Porque a Dios no hace falta que le mintamos, ni hace falta, no, a Dios que no se le puede mentir simplemente. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y de qué patita cojeamos. Y hay cosas que agradan a Dios y hay otras que no. Así que cuando se dan cuenta esas personas de que, sobre todo las personas que viven de cara a la galería, no pueden comprar la reverencia o asustar a determinada persona para que se calle, ahí es cuando comienza el temor, ¿no? Pero mirad, es que no es una lucha contra la persona que están metiéndose, es una lucha contra Dios. Y contra Dios, siempre lo he dicho, nadie puede. Nadie. Lo que se van a ganar es un karma de 3 pares. Un karma de 3 pares. Y por mucho que pidan perdón y pidan disculpas, lo pueden aminorar, pero el karma no se lo van a quitar. Cada persona en la vida tiene lo que siembra. Y lo que siembra es lo que tiene. A veces no siempre las personas tienen lo que siembran. No, porque también hay el tema de injusticia, evidentemente. Pero cuando llega el momento, lo que hemos sembrado es lo que vamos a recoger. Y lo que tú le deseas al prójimo es lo que luego te va a venir a ti en tu vida. Antes o después, pero lo vas a recoger antes de que te vayas de esta vida. No se trata de, como decía por ahí una persona, el comentario de una persona, de que hablemos mal. Un ejemplo, de que hablemos mal de los exes. No, simplemente cada persona da su testimonio de vida de la adversidad, del proceso de resiliencia que ha aprendido, de la situación que ha vivido. Evidentemente, sin dar nombre y apellido. Pero ¿qué pasa? Que si una persona quiere que hablen bien de ella, trata bien a las personas. Si no quieres que hablen mal de ti, no haber tratado mal a las personas. Es así de simple. Aquí cada cosa la llamamos por su nombre. Y ya está, al que no le guste, pues que ya está. Simplemente que no me escuche. Entonces, ¿qué pasa? Que al pan pan y al vino vino, ¿no? Y hay personas pues que no quieren escuchar la verdad, ¿no? No se trata de buscar o de escalar estructuras, de crearnos nuestra propia base territorial, de avanzar según nuestro propio ritmo o principio. Y tampoco tenemos que pretender ser aceptados por todos, especialmente. Si eso significa traicionar a nosotros mismos, ¿no? Porque qué mayor amor que ser fiel a nosotros mismos. A veces está bonito que ayudemos a las personas, pero tú puedes ser compasivo, ¿vale? Y puedes ser una persona con bondad y buena. Pero eso no significa que no tengan límites ya. Porque es que es lo que digo, tú das el dedo y te toman el brazo. Entonces, pues no, ¿no? Esa miel, por así llamarla de alguna manera, de amor propio, es inalcanzable y no importa si intentan apartarte o manchar tu reputación, ¿no? Porque Dios, cuando quiere elevar a una persona, lo hace y no le pide permiso a nadie. Y ya os digo que contra Dios, lo vuelvo a repetir, nadie puede.
Porque cuando Dios da el valor a una persona, a un propósito, a una obra, nunca depende de la aprobación del mundo. La gente no lo comenta, pero en su mente y en su corazón saben perfectamente que cuando están ante alguien que no requiere su aprobación, eso es lo más intimidante que puede dar a entender, ¿no? A una persona, ¿no? Y no hace falta que lo diga. Eso se ve y se nota. Porque no pueden persuadir a esa persona o atraerla con promesas vacías, con promesas falsas, con mentiras disfrazadas. Manipularla a través de fraude. ¿Por qué? Porque te convierte en una amenaza para centrarte en ti mismo o en ti misma. Ser autónomo o imperturbable ante la estratagema de la mayoría que viven en apariencia. Pero eso es obra y acción de respeto, de verdad y de esencia pura. La verdad no se puede dominar, no se puede manipular, ni tapar, ni la verdad se puede detener. Te vuelves una evidencia viva de que la verdad solamente tiene un camino, que es la verdad, no hay más camino. Y es sencilla, la verdad es sencilla, la verdad no va adornada. Las personas que vivimos con sentido común, con inteligencia emocional, intentamos vivir con nuestros valores y también vivimos en verdad, sin hacerle daño a nadie, intentar hacer las cosas bien, somos conscientes de que al decirlas, pues nos pueden costar oportunidades, amistades y tranquilidad. Pero es que la verdad es que dormimos bien y a gusto. Porque no tenemos nada que ocultar. No tenemos nada que ocultar. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está preparado para escuchar esto, ¿no? Y eso intimida. Si hablamos del silencio, no es protección. El silencio es rendición. Donde las personas deciden mantener la cabeza baja cuando hay injusticia. Pueden pasar desapercibidas. O no. Solo para evitar el enfrentamiento. O la confrontación. A veces no se juega ese juego. Simplemente defiende la posición que tú tengas frente a otras personas que simplemente se doblan para adaptarse. Y eso es lo que las personas no pueden olvidar. La autenticidad, la integridad, la autoestima valen más que la comodidad momentánea. ¿Y por qué digo esto, amada family? Eso es lo que le hace a una persona realmente y verdaderamente arriesgada o arriesgado. Para quien se han vendido, han contorsionado solo para vivir sin crear reflexiones o sin crear conflictos con ellos mismos. Tal vez con sus heridas emocionales, tal vez porque no son reales, tal vez porque en el fondo de su corazón viven conforme a las cosas materiales y dicen que son espirituales. ¿Cuánta gente vive así? Mucha. Las personas con verdad denominamos las cosas por lo que son, sin disfraces, sin falsa apariencia y sin máscara. Mira, cuando tenemos evidentemente, cuando tenemos detractores, esto evidentemente temen ellos que por más que se esfuercen y no puedan torcer la determinación de una persona, ahí es cuando las personas que vivimos en verdad tenemos que marcar límites. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que marquemos límites. Esto es definitivo, porque ahí se tiene el control de la situación y eso
los detractores no pueden tolerarlo, ¿no? Nuestra existencia es una demanda de consideración. Los límites que tengamos que establecer se considera autenticidad. Su área de comodidad. Pero la verdad, como he dicho antes, molesta, incomoda a las personas que viven en oscuridad y que no quieren cambiar, porque hay muchas personas que viven en oscuridad y sí quieren cambiar, ¿no? Quieren hacer una transformación o un cambio en su vida. De la oscuridad hay cosas que se aprenden, claro que sí, pero vivir toda la vida en oscuridad también es un poquito pesado, vaya. Y hay personas que se cansan, ¿no? Y también quieren un cambio, una transformación en su vida. Dominar, manipular o domesticar, por así decirlo de alguna manera. Las personas pueden simular bondad, aparentar apoyo o actuar como si estuvieran de tu parte o indiferentes. No hago, no digo, no me pronuncio. Pero yo lo detesto porque su energía habla mucho más fuerte que sus palabras. Es decir, sus acciones, su obra, hablan mucho más fuerte que sus palabras. Pueden decir una cosa, pero fijaros en cómo obran y fijaros cómo accionan. Ahí es donde veis cómo es una persona. No por lo que os diga, que os regale el oído y os haga gaslighting, ¿no? O haga bombardeo, ¿no? De amor, ¿no? Con comiditas, cenitas, viajitos, regalitos y todo terminado en hito, ¿no? Bajo una máscara, ¿no? Como si fuera el juguete de ellos, ¿no? Simplemente por tener poder, simplemente por creerse más que nadie. No, no. Quien quiera, que participe en el juego, en el circo. Quien no, nos quedamos fuera. Es como tener un sensor que identifica las intenciones ocultas de las personas y una vez detectadas ya no hay más simulación. Es decir, podrán simular con la masa, pero con las personas que tenemos ese sensor no pueden simular. Ellos saben que tú detectas esas sensaciones, esas percepciones de falsedad y es como si desmarañaras todo su ser con solo una mirada, despejando todas las capas que encubren sus realidades. Y eso, mira, eso no gusta, eso molesta, incomoda, hasta el punto de que te toman manía, ¿no? Tus detractores no pueden dominarte con encanto, con engaño, ni con manipulación, porque no aceptas el espectáculo que ellos quieren dar, ¿no? O que ellos quieren en el que tú participes también. No desean ser expuestos, pero solo la existencia de las personas que vivimos en verdad hace que sean expuestas las fechorías de los que viven en oscuridad. Las personas pueden bailar alrededor de su engaño, pero no perder el compás. Y eso los atemoriza, los deja expuestos, indefensos. No necesitan entrar en conflicto, señalarlo, porque la claridad es el gran armamento, la autenticidad es su protección. Y eso nos convierte en una presencia que no pueden ni controlar ni manipular. No asumir el papel de sacrificado o de sacrificada, ni permitir que otros me consideren como tal, cuando la falta de respeto, evidentemente, están presentes, la manipulación o las traiciones, ¿no? O llegan a tu vida y no te has quedado parado, a que el cosmos lo maneje. Te convierte en un instrumento de justicia del cosmos. Aquí entraría también, os pongo el ejemplo de, hay personas que somos el karma puro, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que nos hace mal, esa energía se le regresa y multiplica. Y mucho cuidadito con lo que te hayan hecho. Porque ni aunque pidan perdón, el karma se le quita. Por creer que los detractores pueden distorsionar la realidad sin ninguna repercusión. Cuando mis detractores creían que podían pasar mi frontera o jugar con mis sentimientos, el
Rey del universo, Dios, es el que pone los límites y dice, con ella no se juega porque está bajo mi cobertura. Y con Dios, menos. Y eso es lo que hace temido e imparable a Dios del universo. Convertí el temor en mi aliado en vez de en un castigo, mientras la mayoría, ante el miedo, huyen, se achican o se paralizan. Las personas que vivimos en verdad o hemos decidido vivir en verdad, con esta herramienta confrontamos las situaciones, luchamos y comenzamos a sanar en nuestra propia oscuridad o en nuestro propio crecimiento personal también, que aún nos queda mucho por andar, ¿no? Dominar la persistencia en esa actitud. Alguien que hemos pasado por el infierno y hemos convertido esa fortaleza en resiliencia, en resistencia, en superación, en respeto y en crecimiento, es un paso importante en nuestras vidas. Es un escalón más, ¿no? en nuestro nivel de evolución. El miedo nos va a impulsar siempre a seguir adelante para resistir y comenzar a recuperarnos. La supervivencia, a través de una identidad forjada, influyente, un emblema con una capacidad única, que ha superado lo que estaba destinado a destruirnos, y en cambio, gracias al Rey del Universo, hemos mantenido, estamos todavía de pie, firme, con discernimiento, con sabiduría, amenazantes, para nuestros detractores que pensaron que jamás nos levantaríamos. Y por esto Dios, cuando nos da la cobertura a las personas que deciden seguirle simplemente, pues nos ofrece su protección, su aliento, su discernimiento. Y es lo que ocurre cuando la resistencia se construye en los fuegos de la desilusión. Cuando el silencio y las lecciones del sufrimiento se convierten en inquebrantables, en inexpugnables y en fuertes. La verdad se va forjando con tu vivencia, con tus acciones y con tu esencia pura, en tu autenticidad. Por ejemplo, ¿qué emoción creéis vosotros, amada family, que se puede relacionar o que conecta más con la verdad? Pues estaría la valentía, el coraje y la fortaleza interior. ¿Qué emoción, en cambio, se conecta con la comparación? Pues estaría la envidia, los celos, la frustración, etc. ¿Qué emoción relacionaríais vosotros con la compasión? Pues estaría la empatía, la ternura, el amor y la solidaridad. Emociones que se despiertan mucho en la maternidad, ¿no? Cuando una mujer da luz a su hijo, estas son las emociones que más se disparan en la mujer, ¿no? Solidaridad, ternura, amor y compasión. Es cuando más la mujer entiende más los sentimientos y las emociones de personas, evidentemente, que han podido ser su círculo, de familia, de amistad o conocidas, ¿no? Es cuando más estas personas o estas mujeres entienden más ciertas situaciones, cierta manera de actuar, de pensar o de sentir, que antes, cuando no eran madres, no lo sabían. Hasta que no han sido madres y se han dado cuenta, ¿no? La compasión te conecta con los demás, con las demás personas desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, ¿no? Y en algunos casos puede traer tristeza, dolor, al reconocer también el sufrimiento ajeno. Pero también podemos sentir esperanza cuando actuamos, servimos a los demás para poder aliviar ese sufrimiento, ¿no? Dentro de tus límites, para protegerte tú y tu templo, que es tu cuerpo.
Otro tema que yo os preguntaría sería, ¿qué emoción creéis vosotros que se conecta más con la traición? Pues las emociones, para aquellas personas que no lo sepáis, las emociones que se conectan más con la traición son la ira, el miedo, la culpa, la vergüenza y el remordimiento. Son las emociones que más se conectan con la traición. Así que, como veis, amada family, este tema es un tema pues largo, es un tema que podríamos estar también aquí hablando horas y horas, pero yo lo he dividido como en dos partes y ahora os paso a comentar un ejemplo que, como siempre, sabéis que me lo invento, ¿no? Imaginaros a una mujer que se llama Mónica, una joven que siempre ha sentido que debe encajar en los estándares de belleza y éxito impuestos por la sociedad. Un día decide dejar de lado las expectativas ajenas y empieza a vivir según sus propios valores. Su vida cambia radicalmente. Pensad en Bernabé, un hombre que ha trabajado toda su vida en un empleo que no le apasiona. Un día se atreve a renunciar y perseguir su sueño de ser cantante. Y aunque enfrenta dificultades, nunca ha sido más feliz. Él es feliz cuando canta, ¿no? Luego está Ruth, quien siempre ha sido la chica buena, que nunca dice lo que realmente piensa. Un día decide hablar con honestidad y descubre que su autenticidad le abre puertas que nunca imaginó. Todos estos ejemplos que os comparto y os comento ahora nos muestran que la verdad y la valentía son claves para vivir una vida plena. Si nos planteamos cómo podríamos aplicar esto en nuestro día a día, ¿no? Pues lo que nos vienen a comentar los grandes pensadores, Séneca y Epicteto, nos enseñan que la verdadera libertad viene de vivir según nuestros principios, sin miedo al juicio externo, sin miedo al que dirán, o aprendiendo a que nos dé igual el que dirán, ¿no? Carl Jung, el famoso psiquiatra, hablaba del proceso de individuación, donde cada persona debe de descubrir su verdadera esencia. Tony Robbins nos motiva a tomar acción sin miedo, recordándonos que el crecimiento ocurre fuera de nuestra zona de confort. Jim Rohn enfatiza que el éxito y la felicidad dependen siempre, o van a depender siempre, de nuestra capacidad de ser fiel a nosotros mismos. No hay mayor amor a nosotros mismos que el sernos fiel, ¿no? A lo que pensamos, a lo que sentimos y también, por lo tanto, actuar así, ¿no? En congruencia. El pensar, el sentir y el actuar, ahí es donde se ve si actúas con congruencia o actúas en incongruencia, ¿no? Porque una persona que escribe una cosa, dice otra y después muestra otra al mundo, como vosotros así deduciréis, igual que yo, es una persona incongruente. ¿Qué se puede aprender de una persona incongruente? Pues ahí lo dejo para que vosotros lo penséis y lo reflexionéis, ¿no? Víctor Cooper nos recuerda que la actitud es clave y que nuestro valor no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Ese es nuestro valor realmente. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito de vida, no? Película y libros inspiradores. El Club de los Poetas Muertos, que nos habla sobre la valentía de pensar diferente. Come, reza y ama, con la protagonista Julia Roberts, sobre el viaje del autodescubrimiento. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, sobre encontrar propósito en la adversidad. Si comentamos un taller de ejemplificación de empoderamiento femenino, uno de los objetivos que podríamos establecer sería ayudar a las mujeres a descubrir su autenticidad y a fortalecer su valentía. Actividades lúdicas y divertidas. El espejo de la verdad. Cada participante se mira a un espejo y dice en voz alta 3 cosas que ama de sí mismo. El desafío del no me importa. Escribí en un papel los miedos sobre el juicio ajeno y luego romperlos simbólicamente. Improvisación valiente. ¿Cómo podríamos hacer esta actividad, no?
de improvisación valiente. Pues cada uno se inventa una actividad y la improvisa, sin pensar en más nada, ¿no? Por supuesto, la autenticidad se manifiesta en muchas situaciones cotidianas de nuestra vida. Ejemplos de autenticidad en la vida diaria: expresar opiniones sin miedo. En una reunión, imaginaros en cualquier reunión, sea de vecinos, de trabajo, de lo que sea, ¿no? En lugar de seguir la corriente, decides compartir tu perspectiva genuina, aunque sea diferente a la mayoría. Vestir como realmente te gusta. En lugar de seguir tendencia y moda, elige la ropa que refleje simplemente tu personalidad y te haga sentirte cómoda y cómodo. Decir no sin culpa. Cuando te invitan a un evento que no te interesa, en lugar de aceptar por compromiso o por quedar bien, los típicos queda bien, que está la sociedad de eso llena, decides rechazarlo con respeto. Seguir tu pasión, es decir, poner el foco en realmente lo que te gusta, lo que te apasiona, aunque tu entorno te diga que un camino es más seguro, tú decides perseguir lo que realmente te apasiona a ti, como el arte, el canto, la música o el emprendimiento, o lo que sea, ¿no? Mostrar emociones reales. Si estás triste, en lugar de fingir que todo está bien, te permite expresar tus sentimientos y compartirlos con alguien de confianza. Defender tus valores. Si ves una injusticia, en lugar de cruzarte de brazos y callarte, decide hablar y actuar en coherencia con tus principios. Siempre, evidentemente, siendo respetuoso, ¿no? Aceptar tus imperfecciones, en lugar de tratar de ser perfecto o de perfecta, que hemos dicho muchas veces que la perfección no existe. Ni los estándares de belleza son perfectos, ni nada es perfecto, ¿vale? Ahora, lo que la sociedad ha querido poner como estándares perfectos, eso ya es otro tema. Pero aquí nadie es perfecto. Aquí el único perfecto es Dios, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. En lugar de tratar de ser perfecto o de perfecta, te muestras tal como eres, con tus fortalezas y con tus debilidades. Elegir relaciones auténticas en lugar de rodearte de personas por conveniencia o simplemente porque te pillan y te viven cerca, ¿no? Decide estar con quien realmente te valora y te acepta. Y evidentemente con quien te es fiel y te es honesto. Porque si ves actitudes extrañas en una persona o que son contrarias, evidentemente, lo mejor es mantenerte un poco al margen. No seguir modas sin sentido, también es una cosa bastante importante. Si una tendencia no te representa, no tienes por qué elegirla, ¿no? Ni tampoco tienes por qué seguirla por presión social, ¿no? Ser honesto o ser honesta en redes sociales, en lugar de mostrar una vida perfecta, o quizá compartir contenido que refleje tu realidad sin filtros exagerados y evidentemente siempre con respeto y bueno, y hablando bien, ¿no? Sin insultar a nadie y evidentemente simplemente expresando tu opinión, ¿no? También respetando que hay opiniones muy diversas. La autenticidad, que es lo que veníamos en este tema, es un acto de valentía que nos permite vivir con mayor satisfacción y conexión con quien realmente nos valora, ¿no? Si nos valora Dios, pues con Dios nos sobra. ¿Que nos valora alguien más? Perfecto. ¿Que no? Pues también. También. No por eso venirte abajo y hacerte pequeño. No, no, no. No. No, no, no. Ejemplos que yo he puesto aquí para quien quiera escucharlo o le venga bien, de autenticidad en el entorno laboral sería lo que hemos dicho antes, ¿no? Ser honesto sobre tus fortalezas y debilidades, no comprometer tus valores, mostrar tu personalidad. Si eres creativo, entusiasta o analítica, lo refleja en el trabajo, aceptar errores y aprender de ellos, ¿no? En lugar de ocultar un fallo, 2 o 3, pues lo reconoces simplemente y sigues para adelante. Y ya está. Y sin más. Fomentar relaciones genuinas. Si veis que podéis fomentar relaciones genuinas en el trabajo, perfecto, y si no, pues lo hacéis fuera.
Ser transparentes con vuestras expectativas. Si algo nos parece justo o necesitáis apoyo, pues lo comunicáis abiertamente, en lugar de quedaros en silencio. No usar una máscara profesional en lugar de actuar de manera rígida o forzada. Así, esto va a permitir ser vosotros mismos, vosotras mismas en el entorno laboral. La autenticidad en el trabajo mejora tu bienestar personal y también fortalece la cultura organizacional y, evidentemente, la productividad de esa empresa o de ese trabajo. Si nos vamos al tema de las relaciones, ser auténtico en nuestras relaciones interpersonales o con nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es honestos, ¿no? Y después con los demás, sin pretender ser alguien que no somos, ¿no? Consejos, pues ser nosotros mismos en todas las situaciones de la vida, no cambiar de personalidad según el grupo o según la persona con la que estemos, para agradar más o caer bien, ser un cae bien a todos, ¿no? Ser un queda bien para todos, ¿no? Para que todos hablen bien de mí, para que todos digan lo bueno que soy, lo estupendo, lo maravilloso, etcétera, ¿no? La autenticidad genera confianza y conexiones genuinas. No tratéis de impresionar a los demás en lugar de buscar aprobación, enfocaros en ser genuino y compartir vuestro verdadero yo. Escuchar activamente y mostrar interés genuino. Esto implica valorar a los demás y escucharlos también con atención. Porque si tú no decides o no quieres escuchar a los demás con atención, ¿qué clase de interés genuino es el que tú tienes, no? Expresar tus opiniones y sentimientos con honestidad. No tengáis miedo de decir lo que pensáis, siempre con respeto, como hemos dicho antes, con respeto y empatía, ¿no? Aceptar vuestras imperfecciones y también dejando ver, si queréis, la parte vuestra vulnerable. Y si no, pues no pasa nada. La autenticidad no significa ser perfecto, lo que hemos dicho antes, sino aceptar quiénes somos y compartirlo sin miedo. Establecer límites saludables, no tengáis miedo, lo que hemos comentado también antes, de decir no cuando algo nos haga sentir bien. Es muy importante, lo vuelvo a repetir, ser empático y comprensivo, es decir, aceptar a los demás como son, pero sin juzgarlos. Cultivar relaciones basadas en el respeto y la confianza, esto es súper importante, para que no solamente os sintáis vosotros valorados y respetados, sino que también los demás se sientan, aunque piensen diferente o contrario a nosotros, ¿no? Abrazar nuestro verdadero yo. La autenticidad comienza con la autoaceptación de uno mismo. Conócete a ti mismo y actúa en coherencia con tus valores. Es decir, yo os pongo un ejemplo. No puedo decir, no aconsejo, no sé, ¿qué os puedo decir? No aconsejo que actuéis de forma impulsiva. Y luego, pues, es un simple ejemplo, ¿no? No aconsejo que actuéis de forma impulsiva, ¿no? Y luego en primera persona somos los primeros que lo hacemos, ¿no? Entonces, cosas que son como contrarias, ¿no? O yo si le digo a una persona, mira, no te aconsejo que te cases, ¿no? No te aconsejo que te cases. Y bueno, ¿y quién soy yo para aconsejarle que no se case a esa persona? Eso lo tendrá que decidir ella, digo yo. Que a mí a lo mejor no me parezca oportuno, ¿vale? Pero que esa persona tendrá que decidir lo que va a hacer con su vida, según sus creencias, según su situación, según sus circunstancias, etc., ¿no? Y ahora cojo yo y lo publico en todos lados, que yo aconsejo que la gente no se case, ¿no? Porque eso es malo, ¿no? O porque eso no termina en buen puerto, o porque simplemente es una forma de gastar dinero a lo tonto, ¿no? A lo necio. Y luego a lo mejor pues soy la primera que yo lo hago, ¿no? Me caso a lo mejor yo 5 veces, ¿no? Que hay mucha gente que da consejos, pero los primeros que no lo hacen y no lo realizan son ellos. Practicar la vulnerabilidad, compartir nuestros miedos y nuestras inseguridades. También, evidentemente, esto en un entorno donde se pueda hacer. Y si no se puede hacer, pues simplemente trabajar en ti mismo, ¿no? La autenticidad y la confianza están profundamente conectadas en las relaciones.
Ser auténtico significa actuar con sinceridad y con honestidad, lo que fomenta conexiones profundas y basadas en la confianza. Cuando las personas se sienten cómodas siendo ellas mismas, no importa que estén solas, no importa que estén solas. Es más, solo se está mejor que ven que están acompañados. Porque realmente cuando puedes ser tú. Y solamente relacionarte en determinados momentos de tu vida, ¿no? Cuando estés cooperando, cuando tengas alguna actividad, algún proyecto, cuando quieras dar un paseo, cuando tengas una actividad en común con esa persona, o una finalidad, o unos fines en común, o una actividad, lo que he dicho antes, o compartas un hobby. La autenticidad en la comunicación permite, en el ejemplo de las parejas, conocerse mejor y fortalecer los cimientos de la relación, lo que va a facilitar el compromiso. Hay personas que tienen miedo al compromiso, pero eso es producto de una herida emocional, de abandono de su infancia, por ejemplo. Puede ser también de rechazo, etc. La resiliencia y la felicidad a largo plazo. Si queréis profundizar en este tema, pues buscar, investigar por vuestra cuenta sobre la influencia de la autenticidad en las relaciones interpersonales, ¿no? Actividades como hemos comentado antes, el espejo de la verdad, el desafío del no me importa, no me importa, me da igual, me es indiferente. Esas expresiones que se utilizan cuando hay miedo sobre el juicio ajeno y luego decide romper, ¿no? Con todo esto, ¿no? La improvisación valiente, actuar en situaciones donde se debe decir lo que realmente se piensa sin miedo. Y aquí llegamos al desenlace de este tema, amada family, con Nani. Nani es una mujer de mediana edad que siempre decía que sí a todo. ¿La llamaban para limpiar? Sí. ¿La llamaban para que ayudara en servicio a la comunidad? Sí. ¿La llamaban su vecina para otra cosa? Sí, para todo. Nunca decía que no, nunca sabía decir que no a nada. Un día se lanzó en una fiesta y se convirtió en la reina de la pista. ¿Qué pasa? Que descubrió que el mundo no se acaba por decir no. Y Jonás, quien siempre ocultaba su amor por los videojuegos, un día lo admitió y terminó creando una comunidad de gamers apasionados. Como habréis entendido, la valentía no solamente es una actitud y una determinación con la que una persona enfrenta situaciones de peligro, de miedo o de riesgo. Es una virtud humana que impulsa a una persona a actuar a pesar del temor y a pesar de las dificultades. Pero ella decide actuar, decide accionar, decide ser parte de una imparabilidad en su vida, ¿no? Aristóteles define la valentía como el término medio entre la cobardía y la temeridad. Dice él que es la capacidad de enfrentar el miedo de manera racional y justa. Platón, en la República, dice que es una de las 4 virtudes cardinales y se relaciona con la capacidad de mantener convicciones en situaciones difíciles. Jean-Paul Sartre dice para el existencialismo, la valentía dice que es la capacidad de asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y a enfrentar la angustia de la libertad. Gandhi consideraba la valentía como la fuerza moral para resistir la injusticia sin recurrir a la violencia. ¿Qué creéis vosotros, amada family, que impulsa a una persona a ser valiente? Si entendemos la valentía que puede surgir de diversos factores, hablaríamos de convicciones y valores, defender principios morales o éticos, incluso cuando es difícil, superación del miedo, afrontar fobias, traumas o situaciones adversas, responsabilidad, proteger a otros o asumir riesgos por el bienestar común, inspiración,
ejemplos de valentía, de inspiración en la historia de una persona. Pueden motivar a las personas a que ellas actúen con coraje en su propia vida. Y sí, existen diferentes teorías psicológicas sobre la valentía. La teoría del valor como fortaleza humana, que nos dice que según esta perspectiva, la valentía no implica la ausencia del miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Se considera una virtud psicológica que permite a todas las personas enfrentar riesgos físicos, emocionales y morales. La teoría del coraje y la resiliencia, la valentía está estrechamente relacionada con la resiliencia. Es decir, la persona que es valiente es porque ha sido muy resiliente, es porque lo ha pasado muy mal. Es porque ha venido del propio infierno y ha pasado el propio infierno. Y por eso es una persona valiente. Es decir, la capacidad de adaptarse y superar las adversidades. Se basa en el manejo del miedo y de la incertidumbre. De forma conectada. Así que hasta aquí, amada family. Dejamos el tema hoy y espero que, que os haya gustado, que os sirva de referencia. Siempre sabéis que, y siempre lo digo, que la persona que quiera más investigar por su cuenta siempre puede leer, escuchar audio, investigar, hacer cursos, hacer formaciones, hacer talleres y puede investigar más sobre este tema tan bonito, ¿no? Y tan apasionante, ¿no? Titulado La verdad y la valentía. La verdad y la valentía. Ese poder de decidir, porque es una decisión, es una toma de decisión valiente, y con coraje, ya que vivimos en una sociedad difícil. Si quieres ser auténtica, si quieres vivir así, ¿no? Vivir en verdad, de poder ser tú en un mundo de apariencias, ¿no? Y de aquí me despido de vosotros. Hemos hablado del tema de la educación consciente, hemos hablado del tema de la compasión, hemos hablado del tema de las emociones cuando se conectan con la verdad, las emociones cuando se conectan con la compasión y las emociones cuando se conectan con la traición o con la comparación, ¿no? ¿Qué emociones son las que surgen, ¿no? Esto podemos, si queréis, comentarlo en próximos posts. Y hasta aquí, deseando que paséis siempre una feliz y una bendecida tarde en el día de hoy. Y gracias por las personas que me escucháis, por lo que me proponéis también. Y hasta la próxima, chicos. Chao.